Vamos al mensaje de la palabra de Dios. Después de que el Señor ha llenado nuestros corazones de su presencia a través de adorarlo, ahora Él va a seguir llenando nuestra vida con la palabra de Dios. Hay un versículo que quiero que leamos, es Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. El tema que voy a tratar lo he titulado Un nuevo mandamiento. Leo Juan 13, 34. Está hablando Jesús aquí y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bien, el domingo pasado, domingo 6 de febrero del 2022, el Señor nos enseñaba a través de las Escrituras sobre el primero y más grande mandamiento que Dios le dio al ser humano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30 y 31. También el domingo pasado aprendimos que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice Juan, nosotros aquí somos los cristianos, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, aprendimos eso y más, como por ejemplo, ¿cuál es la medida real de nuestro amor a Jesús? Porque la medida real con la que amamos genuinamente y realmente a Jesús es en la medida que obedecemos sus mandamientos. ¿Se acuerda? Juan 14, 15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 14, 21 de Juan, Jesús mismo sigue diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, implica obediencia. El que los guarda, ese, dice, es el que me ama. O sea, en acción, el amor en acción. 14:23, Jesús sigue hablando: el que me ama, mi palabra guardará, abrazará, obedecerá. Juan 14:24, el que no me ama, pues no guarda mis palabras. Así de sencillo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Todo lo antes dicho nos muestra que el distintivo indiscutible de un cristiano es su amor por Jesús, que se traduce en obediencia y que lo demuestra amando a los demás. Ahora bien, vamos a ver algo muy importante que dijo Jesús, que elevó aún más el estándar del primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Es un texto que nos habla de cómo Jesús elevó ese estándar del primer y más grande mandamiento, y es el texto que leímos al principio, Juan 13, 34. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, una observación importante: amar al prójimo no era un mandamiento nuevo, porque la ley en Levítico 19:18 ya lo decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por lógica viene una pregunta: ¿en qué consistía ese nuevo mandamiento que Jesús está diciendo que no, en realidad no era tan nuevo, sino en qué consistía? La respuesta es la siguiente:
Lo nuevo consistía en una nueva manera, un estándar más alto de amar al prójimo. La pregunta lógica se deduce otra vez. ¿Cuál es esa nueva manera de amar al prójimo? Sigo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí viene lo nuevo. Como yo os he amado. Ahí es donde, en eso consiste el mandamiento nuevo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, se deduce otra pregunta lógica. ¿Y cómo amó Jesús? Para que Él nos haya dicho, les estoy dando un nuevo mandamiento, nuevo. ¿En qué consiste ese nuevo mandamiento o lo nuevo? Como yo os he amado. ¿Cómo amó Jesús? Amó a todos hasta la muerte. Ahí está. Romanos 5:8. Dice Pablo aquí en este texto: mas Dios el Padre, muestra su amor en una acción tangible, muestra su amor para con nosotros. Nosotros aquí somos todos los seres humanos pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o a pesar de que éramos pecadores de lo más vil, Cristo murió por nosotros. Ahí se ve la demostración del amor de Dios por los pecadores, que somos todos los seres humanos. Ahora bien, vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender más la enseñanza de Jesús sobre este mandamiento nuevo. Juan 15, versículo 13. Dice Jesús: nadie, absolutamente nadie, tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí en el original también tiene la idea de gente cercana, no tan cercana, mediamente cercana, o cualquier ser humano que te encuentres en tu vida. Si viajas a China y los que te encuentres, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Ese es el ingrediente del mandamiento nuevo, dar la vida. Lo nuevo de este mandamiento era amar como Jesús amó. Eso es lo nuevo de este mandamiento. Amó al extremo de dar su vida por todos nosotros. Lo nuevo del mandamiento entonces es amar como Jesús amó, buscando el bien de los demás y no el nuestro. Ya el egoísmo tiene que ir desapareciendo en esa nueva persona que el Señor ha hecho de nosotros. Por ejemplo, en Filipenses 2, versículo 3, en la versión en lenguaje actual, el apóstol Pablo aquí plasma ese mismo pensamiento que va en esa línea del nuevo mandamiento, de amar poniendo la vida por los demás, donde se nota, por el ejemplo de Jesús, una ausencia de egoísmo, de venganza, de rencor, etc. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 3. Dice aquí: no hagan nada por orgullo o por pelear. No hagan nada que tenga que ver cuya motivación sea el orgullo. No, así no lo hagan, porque el orgullo pisotea a los demás, los rebaja, lo menosprecia. El mundo en el que vivimos se rige por distintas maneras de pensar. Una de ellas es: demuéstrale quién eres, le voy a demostrar quién soy. Tú no tienes que demostrar a nadie que eres una persona vengativa, una persona rencorosa, no. Lo que vas a demostrar más bien tú a todos es que eres cristiano. Eso es lo que hay que demostrar.
Entonces Pablo dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, dice en esta versión. Como constantemente hemos estado citando, cómo las redes sociales están llenas de peleas entre cristianos, a ver quién gana el debate teológico, que la gran mayoría de esos pleitos tiene que ver con doctrinas no fundamentales. O sea, un cristiano con una, digamos, denominación distinta a otro, nunca van a discutir y a pelearse y a disgustarse si Cristo es Dios o no. Ambos creen en que Jesús es Dios, ¿sí? Sino que se pelean por cosas tan simples. Dice Pablo, no, así no, porque así no fue Jesús, así no amó Jesús. Entonces ustedes no hagan nada por orgullo, solo por pelear, no. Al contrario, dice, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Este pensamiento que estamos leyendo, que viene de inspiración del Espíritu Santo, no cuadra con lo que piensa la gente que no conoce a Dios. No, ellos, ¿cómo? No, yo quiero ser superior a Él, yo soy superior a Él. Y todo el mundo se prepara, lee, estudia, qué sé yo, para querer ser el mejor de la empresa, el mejor estudiante, el mejor. Pero el pensamiento de Dios es, miren, sean humildes, porque el que ve con orgullo a los demás, pues lo menosprecia, lo ningunea, lo rebaja. Pero el que es humilde, pues respeta. Entonces dice, no, ustedes vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Versículo 4, nadie busque el bien solo para sí mismo. O sea, en esta nueva vida con Cristo, el egoísmo tiene que ir desapareciendo, porque el ser humano que no conoce a Dios, o aún gente que conoce a Dios, somos egoístas por naturaleza y buscamos nada más nuestro propio bien. Pero aquí Pablo dice que no busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Esa es una manera distinta de vivir. Ahora, fíjense en el versículo 5, por favor, lo que dice Pablo. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. En la Reina Valera dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir en Cristo Jesús? Que dice el versículo 6, que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad con el Padre. No, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, como cualquier ser humano, haciéndose esclavo, siervo, servidor de todos. Y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? Servir por amor. Y el nivel de amor que Jesús tuvo llegó al grado de ofrecer su vida por todos nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Él lo merece, claro que sí. Ahora bien, a través de la historia del cristianismo, desde los primeros siglos, se ve en la Biblia y la historia de la iglesia, muestra que hubo muchos cristianos que amaron a Cristo y a sus semejantes, a sus hermanos, dando literalmente la vida. O sea, muriendo por Jesús, muriendo por sus hermanos, por algún prójimo, ¿sí? Por ejemplo, miren, Pablo, el apóstol, estuvo dispuesto a dar su vida amando a los judíos, a los de su misma raza, que eran el pueblo elegido de Dios. Pero estos habían rechazado a Jesús, y todo el que rechaza a Jesús ya no tiene oportunidad de salvación. Y Pablo lo sabía, y él sufría porque amaba a los que habían rechazado a Jesús. A lo suyo vino, dijo el apóstol Juan, a lo suyo vino,
o sea, su sacrificio, y los suyos, el pueblo escogido, no lo recibieron, lo rechazaron. Y Pablo, a pesar de que lo habían rechazado a Jesús, seguía amando a los de su raza. En Romanos capítulo 9, versículo 1, ahí se ve este rasgo que va en la misma línea del mandamiento nuevo, de amar como Jesús amó. Vamos a leerlo. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así Romanos 9, 1. Yo, dice Pablo, yo soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. Tengo una gran tristeza, dijo, y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas, que son mi propia raza. Y fíjense al nivel que va en la línea del mandamiento nuevo. Incluso, dijo Pablo, incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarlos, pues a que ellos fueran salvos. Vemos a un apóstol amando como Jesús amó. Él entendió perfectamente el mandamiento nuevo. Otros cristianos quizás no lleguen o lleguemos a entregar nuestra vida así como mártires de Jesús o en favor de otra persona, pero también a través de la historia ha habido muchos cristianos dando su vida, amando como Cristo de diferente manera, algunos dando generosamente, otros gastando sus vidas, sirviendo a los demás. Otro ejemplo en el mismo Pablo, en este punto. Pablo amó a los corintios no con un amor que se quedaba en el aire, no, sino lo demostró, aunque ellos eran difíciles de ser amados porque eran muy especiales los corintios. Sin embargo, Pablo amó a los corintios y para llegar a ellos tenía que hacer viajes muy costosos. Y lo que hizo Pablo fue gastar de sus propios recursos y aún él mismo desgastarse en su cuerpo. Porque los viajes son, si hoy en la actualidad viajando en avión son muy cansados, imagínense travesías en barco de 1 mes o 2 meses, aquello ha de haber sido terrible, ¿no? Bueno, Pablo amó como Cristo amó. Otros alrededor del mundo, en las iglesias cristianas, hay muchos cristianos que están dando su vida, amando como Cristo, dando de sus recursos, pero dando también de su tiempo. Por ejemplo, hay miles de maestros que en este momento están enseñando a nuestros niños alrededor del mundo. Esos maestros que están ministrando a los niños, dándoles la palabra, ellos llegan 1 hora antes, se van 1 hora después, se preparan, invierten muchas veces de sus propios recursos para enseñar a nuestros niños. Ellos no reciben paga alguna, pero la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero esta gente ha sido formada para que tenga entendimiento de que todo lo que hacen es para el Señor. Están desgastándose ellos mismos y aún poniendo de sus recursos. Mire, los domingos o cualquier reunión, yo llego 1 hora antes. Por ejemplo, el del servicio de las 8, a las 7 o antes de las 7, cuando yo llego, veo que ya hay ujieres aquí, edecanes. Veo gente limpiando sillas, dándole un trapazo. Veo gente sirviendo, gente que usted no se imagina que están desde muy temprano. Esa gente invirtió, se desgastó para levantarse mucho más temprano que usted, dando de su vida por ustedes.
Son cosas que no nos damos cuenta, pero que debemos de valorar. Créamelo, Dios lo sabe. Yo tengo muchísimo respeto por todos esos hermanos. Los de la alabanza también llegan una hora antes y se ponen a orar, se ponen a ensayar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como demostración de que amamos a Jesús? ¿Estamos dando qué parte de nuestra vida? Esta es una buena pregunta. Ahora, volviendo un poco a los corintios, porque hay un elemento aquí que quiero subrayar. Los corintios, entre otras cosas, ellos no entendían que la obra de Dios se sostenía con las ofrendas de ellos mismos, de los mismos cristianos. Y cuando Pablo los visitaba, ellos por alguna razón no aportaban para los costosos viajes del apóstol Pablo. Sin embargo, aunque ellos no eran empáticos en este sentido, no entendían, a Pablo no le importaba y los amaba así como Cristo los amaba, a pesar de ser tan mezquinos. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 5. Miren lo que dice. Y yo, decía Pablo, respecto a estos viajes, que los corintios no querían, o como haya sido, no aportaban para los gastos. Sin embargo, miren lo que dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Así como Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dice Pablo: yo voy a gastar de lo mío, de lo que a mí Dios me da, me bendice para mi sostén. Yo lo voy a gastar en ellos. Yo voy a pagar mis gastos. Es una actitud, pues es un rasgo no muy común. Esa es la verdad. No, ahora hay predicadores que cobran. No, si no me pagan tanto, los cantantes ya ni se digan, ya todos sabemos cómo son. No, a mí págame $100,000 por ir a cantarles bonito, y imagínense, ¿no? ¿Cuándo van a andar cantando por amor? Sin embargo, Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pero más allá, miren lo que dice: y aún yo mismo, dice, yo mismo me gastaré. ¿Se acuerdan lo que dice el grande mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, todas tus fuerzas físicas, todo tu ser. Entonces Pablo dice: aún yo mismo me gastaré del todo, no me importa, por amor de vuestras almas. Wow. Aunque amándoos más, he amado menos. O sea, no me interesa si ustedes lo demuestran o no. Yo soy un apóstol y tengo que vivir como Cristo vivió. Este es un gran ejemplo para todos los que decimos que servimos a Dios, pero un gran ejemplo para todos los cristianos, de que la gente del primer siglo, segundo, tercer siglo, los cristianos de ese entonces, entendieron lo del mandamiento nuevo, cosa que se fue diluyendo a través de los siglos hasta llegar a nuestros días con un evangelio muy, muy diluido, muy centrado en nosotros mismos, mi prosperidad, mi casa, mi carro, todo, o sea, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Los primeros cristianos entendieron que dar la vida por los demás era un mandamiento nuevo, no era una opción. Yo no sé cómo lo entiende usted, pero aquellos cristianos lo entendieron bien. No era una opción, era un mandamiento. Y si me amáis, ¿qué? Guardaréis mis mandamientos. En otras palabras, tú y yo, si decimos que somos cristianos, tenemos tarde que temprano digerir, entender que ese mandamiento incluye amar como Cristo amó, al grado de dar la vida, al grado de dar de tus recursos y al grado de desgastarte a ti mismo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando llegó en el capítulo 4 de Juan, junto a un pozo, que llegó una mujer samaritana y tuvo una plática con ella? Previamente en los primeros versículos dice que era como como el mediodía, cuando el sol caía en todo
con toda su fuerza en aquellos lugares desérticos, polvorientos. Dice que Jesús, que andaba a cierta distancia de donde estaba ese pozo, que era famoso, porque ahí bebió el patriarca Jacob y sus ganados. Dice que Jesús llegó junto al pozo cansado, así dice, y se sentó. Dice que venía cansado del camino. Es decir, él sabía que esa mujer samaritana iba a llegar a esa hora al pozo y no le importó. No dice la Biblia si en la noche anterior tuvo un buen sueño o se acostó tarde. Lo único que dice es que Jesús se cansó, invirtió sus fuerzas, se desgastó él mismo en su ser físico y la evangelizó. Y bueno, ya conocemos la historia maravillosa que se derivó de ese encuentro. Yo a mí mismo me gastaré. Ahora, fíjese usted, el amar como Cristo amó, según Jesús, debe ser un distintivo de todos los cristianos, sin excepción. A través de 2000 años de historia de la iglesia cristiana, esto es lo que debe distinguir a los cristianos. En Juan 13:35 dice así, Jesús hablando: en esto ¿qué es esto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto se refiere a si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, lo que nos va a distinguir como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, es si tenemos amor hacia el prójimo, pero en el nivel de Jesús, como Él nos amó. Otra vez la historia. Hay narraciones en escritos donde mencionan que en aquellos primeros años del cristianismo, la gente que no era cristiana identificaba muy fácil a los cristianos de ese entonces. Por ejemplo, alguien decía: mira, esos son cristianos. Y otro le preguntaba: ¿y tú cómo sabes? Dice: pues ve cómo se tratan, ve cómo se aman. Yo tengo un vecino que es cristiano. Hay muchas narraciones, muchas crónicas de historiadores y en fin, que dicen cómo la gente de aquel tiempo distinguía fácilmente a los primeros cristianos. Tanto así que el libro de los Hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina de Cristo, de los apóstoles, y nadie deseaba hacer suyo lo que tenía, sino que lo compartían con los demás. O sea, había una vida que impactaba a la gente no cristiana de ese tiempo. Se dice que Jerusalén en los tiempos de Jesús y posteriores tenía más o menos una población como de 120,000 habitantes. Eso dicen algunos historiadores. Y también ellos dicen, cristianos y no cristianos, aseguran que los cristianos llegaron a ser la mitad de esos 120,000. Pero ¿saben qué era lo que le impactaba a aquella gente? El trato.
trato que tenía un cristiano hacia su semejante. Eso era lo que los distinguía. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, dar la vida por los demás es la demostración de un amor que está por encima de lo normal, que va más allá de lo humano. Amar de esa manera es tan sublime, hermanos, que solo Cristo dentro de una persona puede dar esa capacidad de amar. En una ocasión Jesús desengañó a algunos que creían amar a su prójimo, o sea, judíos de su propio pueblo, pero Él los desengañó y les demostró que en realidad no amaban a su semejante. Fíjense lo que Jesús dijo en Lucas 6:32. Dijo lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué mérito tenéis? O sea, ¿cuál es el chiste? Diría yo. Pues amas a los que te aman, pues sí, pero ¿y a los que no te aman qué? Entonces Jesús dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues ninguno. Y luego dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Así de sencillo. Entonces los que estaban escuchando la enseñanza de Jesús, así como que les incomodaba, ¿verdad? Se sentían incómodos porque estaba evidenciando el corazón de ellos, que se creían muy amadores del prójimo, porque iban a la sinagoga y oían a los maestros de la ley. Y continúa Jesús en el versículo 33: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Cuál es el chiste? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Mira, una persona que es mala, es grosera, es hasta pervertida, qué sé yo, puede ser de lo peor. Si alguien le hace un favor, él puede corresponder. ¿A poco no? Dice, bueno, escúchenme bien, si ustedes hacen el bien a los que les hacen bien, pues ¿cuál es el mérito? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, pues ¿qué mérito hay? Ninguno, dice. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No, dice Jesús, esto va a ser distinto para ustedes. Versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Pero el hacer bien no solo al que te hace bien, sino al que te hace el mal. Amar no solo a los que te aman, sino amar como amó Cristo, amando aún hasta sus enemigos. A veces no hay nadie que diga, como decíamos el domingo pasado, que dicen, ay, qué difícil es ser cristiano, ay, qué difícil es obedecer. Bueno, nos es difícil, voy a repetirlo, porque nos falta amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque Juan dijo, y sus mandamientos no son difíciles, dijo. Jesús mismo mencionó algo y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo. Su yugo era su enseñanza sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, dice. Es fácil para el que me ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pero es muy difícil para el que no lo ama en ese nivel, o que está aprendiendo a amar a Jesús y a los demás, y batallan. Entonces Jesús dice, no, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. O sea, hay una recompensa por amar como Jesús. Y luego añade algo tremendo, y seréis hijos del Altísimo, hijos de Dios el Padre, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este nuevo mandamiento incluía una manera totalmente distinta de vivir. Nada parecido, nadie nunca había enseñado, ni ha enseñado, ni enseñará como Jesús enseñó. Nadie amará como Jesús amó. Incluye esta manera nueva de vivir. ¿Se acuerdan la parábola del samaritano que vimos hace 8 días?
donde aparece un hombre que iba en un viaje, luego aparece un grupo, los ladrones, luego aparecieron otro par que eran un sacerdote y un levita, y luego aparece un samaritano. Bueno, ahí va de camino este viajero, y de pronto aparecen lo que Jesús dijo que eran unos ladrones, cuya filosofía de vida se traducía en sus acciones. Su filosofía era: lo tuyo es mío. Qué manera tan más desafortunada de vivir, ¿no lo creen? Despojando, quitando, fraudeando, robando, asaltando a los demás. Qué manera tan desgraciada de vivir. Mucha gente vive así, con ese sistema de vida, con ese tipo de filosofía: lo tuyo es mío. Roban, estafan, hacen muchas cosas para quitarle al prójimo. Pero luego aparecen el sacerdote y el levita, que dice que lo vieron, que estaba ahí medio muerto, todo sangrante, y pasaron de largo. Estos tenían en su mente una filosofía o una manera de pensar que eran fieles, así como los ladrones eran fieles a su manera de pensar. También estos religiosos eran fieles a su religiosismo, fieles a su filosofía, que era: lo mío es mío. Ahí está el necesitado, pero no, pues ¿cómo le voy a dar? No, pues ¿cómo voy a perder mi tiempo? No, pues no. ¿Cómo yo voy a llevarlo a que lo curen al hospital o todavía? Y lo que falte, cuando regrese te lo pago, como dijo el samaritano. No, lo mío es mío. Y mucha gente, incluyendo cristianos de hoy, viven con esa clase de vida, con esa filosofía. Lo mío es mío, me ha costado tanto ganarlo, ¿cómo nomás así lo voy a repartir? Hace muchos años, en la iglesia donde crecimos, iba a haber un evento misionero, y venía, eran misiones rurales. Eran el 90% de los pastores eran pastores de comunidades indígenas y alejados de las grandes ciudades. O sea, gente muy sencilla, pues, ¿no? Muchos indígenas, gente pobre, muy sencilla. Y yo recuerdo cuando el pastor hizo un llamado a los miembros de la congregación para ofrecer su casa para hospedar a algunos de estos pastores humildes. Como una semana antes del evento, una familia de la iglesia nos invitó a comer a mi esposa y a mí. Y cuando llegamos a su casa, que ya nos pasó y todo, dijo: ay, ¿le gusta mi casa, hermano? Y le digo: está muy bonita tu casa. No, la bendición de Dios, dice. Pero era una casa enorme. Yo le dije: ¿cuántas habitaciones tiene? Tiene 6, hermano. Y todas con baño. O sea, era una casotota. Y le dije: ay, hermano, ¿y ya te anotaste para recibir a algunos pastores ahora para la conferencia? ¿Y saben qué me contestó el hermano? Que Dios lo tenga en su santa gloria, como decimos, ¿verdad? ¿Saben qué contestó? Dice: no, yo no me voy a anotar. No, dice: todo lo que me costó toda mi vida para tener esto, para que venga esa gente y ay, me la ensucie. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y se creía súper cristiano ese hermano. Yo le dije: ¿sabes una cosa, hermano? Algo anda mal en tu corazón. No, ahora sí que como esto, lo mío es mío. Qué manera tan miserable de vivir. No vivan así, cristianos. Es una manera miserable de vivir. Lo mío es mío y ya, háganle como quieran. No, eso no es para un cristiano fiel. Pero luego dice que pasó un samaritano y lo vio y tuvo misericordia y se acercó y le vendó las heridas y lo cargó, usó sus fuerzas, lo llevó al mesón, lo alimentaron, lo curaron y lo que gastes, le dijo ahí al mesonero, cuando yo regrese de mi viaje, yo te lo pago. Ese vivía como Cristo vivió.
Ese tenía una manera de pensar como la de Cristo. Lo mío es tuyo. Qué diferente manera de vivir. Cada uno de nosotros escoge una de esas tres maneras de vivir. Lo tuyo es mío, lo mío es mío o lo tuyo es mío. Porque primero en relación con Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy o llegue a ser, todo es por tu gracia, todo es tuyo. Como dijo Salomón, de lo recibido de tu mano te damos. David, creo que fue David Salomón, eran familiares, a fin de cuentas es lo mismo. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. O sea, él reconocía que había recibido, pero luego dio ese texto. El contexto es para la construcción del templo de Dios. Cualquier persona cabe en estos tres tipos de pensamiento, todos. La pregunta es, ¿en cuál de estas tres tú cabes o vives? Ok. Miren, voy a decir algo que considero importante mencionar. Actualmente, en algunos sectores del cristianismo, se ha divulgado una enseñanza acerca de que Dios odia al pecador, de que Dios aborrece al pecador. Por no decir el 100%, pero la mayoría de los textos que se usan para apoyar o argumentar acerca de que Dios odia al pecador están en el Antiguo Testamento, lo cual es complementado por el Nuevo. Y uno de los textos más mencionados por aquellos que aseguran que Dios odia al pecador, que lo aborrece, que lo odia con odio jarocho, es el Salmo 5, versículo 5. Casi siempre citan ese texto. Y dice Salmo 5:5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y luego dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí está. Dios aborrece, odia a los pecadores, a los malos. Bueno, si nos quedamos ahí en ese texto y no vemos los contextos, tanto del Salmo, de las citas que podamos mencionar, y aún el contexto de la enseñanza general, de lo que enseña toda la Biblia al respecto, pues nos vamos a quedar con que efectivamente Dios aborrece y odia a los pecadores. Los maestros de Israel, los escribas, los intérpretes de la ley, toda esta gente que había sido encomendada por Dios para enseñar a Israel, leían el Salmo 139, versículo 21, y al leerlo asumieron y enseñaron que si Dios odiaba algo, ellos debían odiarlo. Tiene lógica, ¿no? Yo odio a los que odian a Dios. El Salmo 139, miren lo que dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. O sea, tus enemigos son mis enemigos, Señor. Y yo odio a los que te aborrecen, odio a los ateos, odio a los que se burlan de ti, los que te menosprecian. Versículo 22: los aborrezco por completo, y con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo, y hasta me desgasto. Dice: los tengo por enemigos, tus enemigos son mis enemigos. Entonces, tiene lógica decir, lo que Dios odia, yo también lo voy a odiar. Ahora, los maestros de Israel llegaron a una conclusión equivocada acerca de este punto y distorsionaron el carácter de Dios.
Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Mateo 5:43, fíjense lo que dijo, pongan mucha atención. Dijo, oísteis que fue dicho, ese oísteis que fue dicho era en la sinagoga, lo que enseñaban los maestros de la ley. Jesús dice, oísteis o fuisteis enseñados y escucharon esto, amarás a tu prójimo, que era Levítico. Dice, y aborrecerás a tu enemigo. ¿Saben que esa última frase, y aborrecerás a tu enemigo, no está en la Biblia? No estaba en la ley. Ellos añadieron esa última frase como una lógica de pensamiento que decía, no, dijo Jehová, los que te aborrecen, no me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces los maestros leían esto y decían, no, pues yo odio a los que odian a Dios. Entonces los maestros, como algunos cristianos de hoy, miren, hace años, aquí un paréntesis, por la razón que haya sido, falta de estudio, de aplicación, yo conciliaba en buena medida con este pensamiento de que Dios odia a los pecadores. Pero al paso del tiempo, en ese constante escudriñar las Escrituras, me di cuenta que mi concepto estaba equivocado. Y me puse a estudiarlo. Tengo hasta una enseñanza completa que nunca la he enseñado como tal. Aquí la menciono porque creo que es pertinente. Entonces cierro el paréntesis. O sea, en otras palabras, reconocer que estábamos equivocados es bueno, ¿sí o no? Hay un dicho que dice que es de sabio reconocer. Pero viene a mi mente el caso de Apolos, que era un gran predicador, que se le acercó un matrimonio, Priscila y Aquila, y lo oían hablar la palabra de Dios, pero se le acercaron y le dijeron, oye, ¿recibiste el bautismo? Pues sí, el de Juan. No, pero el bautismo en el nombre de... Le dan toda una explicación y lo corrigen a Apolos. Era un hombre de Dios, sin embargo, pues como a todos, no todos sabemos todo, eso hay que entenderlo. Entonces cierro ahí el paréntesis, porque miren lo que dijo Jesús. Ustedes escucharon los mensajes de los maestros de la ley que les enseñaban, amarás a tu prójimo, pero puedes aborrecer a tu enemigo. Eso había sido añadido. Lo mismo que el día de hoy. El concepto de que Dios odia al pecador, o sea, si nos quedamos ahí, pues sí, pero hay algo extraño ahí, hay algo, bueno, no extraño, sino incompleto en esta enseñanza de que Dios aborrece y odia al pecador, porque parece como que ahora resulta que Dios mismo no hace lo que predica y enseña. Ahora resulta que Dios odia a sus enemigos, los pecadores. Pero algo anda ahí raro, que Él odia a los pecadores y a nosotros nos ordena que los amemos.
Caray, ahí como que ese es un Dios así como que, pero es que Él es soberano. Bueno, nadie niega que Dios es soberano, ¿sí o no? Pero el hecho de que Él sea soberano no significa que Él va a hacer a un lado sus otros atributos. Él es soberano y hace las cosas como quiere, pero nunca se va a contradecir, ¿sí o no? Jamás va a ir en contra de ninguno de sus atributos. Ninguno de sus atributos está por sobre los demás, que son infinidad de atributos que Él tiene. Y ninguno está sobre otro, ni lo menosprecia ni lo hace a un lado. Es una unidad tan perfecta en Dios, todos sus atributos. Por ejemplo, Dios, dice la Biblia que Dios es amor, pero también eso es un Dios justo, ¿no? Si nos quedamos solo con que Dios es amor, vamos a, no pasa nada, Dios va a perdonar a todos. No, la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable y serán castigados. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Pero eso no significa que los odie. O sea, los ama. No quieren que ninguno se pierda, porque los ama y Él es paciente. Ya veremos un poco más adelante. Entonces está un poco ilógico eso que los maestros dedujeron. O sea, me refiero a algunos que enseñan esto el día de hoy. O sea, Dios aborrece y odia a sus enemigos, y a nosotros nos dice que los amemos como Cristo amó. ¿No sienten como que hay algo así como que no checa? ¿Sí o no? Pues claro. Ahora, Pablo, que no tenía esta confusión, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro, Pablo dijo en Efesios 5:1: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sed imitadores de quién? De Dios. Sed imitadores de Jesús. Ahora, ¿Jesús odió a los pecadores? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento para yo entonces imitarlo y odiar a los que lo odian? No está. Es más, Juan, el apóstol del amor, en 1 Juan 4:8 dijo lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Entonces, si Dios odia a los pecadores, entonces yo también puedo odiarlos. Curiosamente, yo he observado con mucho detenimiento y por años que los que creen eso, que Dios odia al pecador, son cristianos. No puedo negar que no lo sean, pero son cristianos que menosprecian a todo mundo, son soberbios, son prepotentes, ningunean a todos, porque dicen, no, pues es que yo sí amo a Dios, dicen. Y es algo que está dañando mucho el corazón de los cristianos. ¿Qué dice Juan? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Y el mismo Juan, el apóstol del amor, en Juan 3:16, ¿quién no conoce ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí no es el globo terráqueo, sino los que viven en el globo terráqueo. Incluye a todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, el amor se mostró, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, de entre todo ese conglomerado de miles de millones de personas, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para odiarlo, para mandar, que se deleita en mandar a la gente al infierno. Si Pablo decía, no, yo daría todo, aún mi propia salvación, porque mi pueblo Israel, mi raza, se salvara.
Y ahora algunos y lo predican con un énfasis: Dios odia al pecador. Ahora, ok, Dios odia al pecador. ¿Tú crees eso? ¿Cómo le predicas a un pecador? ¿Dios te ama o Dios te odia? Si vas de acuerdo a eso que crees, Dios odia al pecador, tú tienes que llegar con él y decirle: ¿sabes qué? Dios te odia. ¿Te puedes imaginar los que llegaron contigo bueno, ¿cómo te compartieron? ¿Qué te dijeron acerca de Dios en relación contigo, a pesar de que eres un pecador? Que te amaba, ¿sí o no? Entonces, si alguien dice que Dios odia al pecador, debe ser congruente con su predicación, lo que cree. ¿Sabes qué? Dios te odia, te aborrece, pecador inmundo. No, imagínate qué evangelio es ese. Nada que ver. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pedro también lo entendió así, el mandamiento nuevo. ¿Por qué los cristianos de hoy no entendemos ese ingrediente del mandamiento nuevo? Y aún se atreven a decir que Dios odia y luego por otro lado nos ordena a nosotros que los amemos. Eso está muy confuso. Pero Pedro dijo en 2 de Pedro 3, versículo 7 lo siguiente: y ahora, dice, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. O sea, ya la consumación de los siglos, el juicio final, todo será destruido, vienen cielos nuevos, nueva tierra, etc. Y luego añade: reservados para el día del juicio. Y subrayo la frase última: y la destrucción ¿de quién? De los impíos. Es que Dios los odia y los va a destruir, se lo merecen. Si nos quedamos ahí, eso aparenta ser: Dios va a destruir a los impíos porque los aborrece. Pero si seguimos leyendo, se nos aclara. Dice el versículo 8: pero no olvidéis. Pero no se olviden, si Dios va a destruir a los impíos, sí, porque en realidad Él odia lo que hacen, odia que roben, odia que maten, odia, las acciones son las que odia. Y las acciones las hacen las personas, y Dios manda al infierno no los pecados, sino la persona que comete los pecados. Dios odia las acciones, pero ama al ser humano, o en otras palabras, ama a los pecadores. Pablo decía: yo era el primero de todos y me amó. Pero no olvidéis, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto habla de la paciencia del Señor, que se espera por años y siglos, porque ama a las personas y no quiere que el impío perezca. Lo ama a él, pero aborrece sus acciones. Ese es el sentido de que Dios aborrece. Versículo 9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros. Vosotros se refiere a todos los pecadores, incluye a todos. Es paciente para con los humanos, para los pecadores, porque no quiere que nadie, ¿qué? Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que el adúltero se muera en su pecado. Él no quiere que el ladrón se muera en su pecado. Él no quiere que el narcotraficante se muera en su desastre moral. Él no quiere la condenación eterna para nadie. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. Es clara la enseñanza en el Evangelio acerca de eso. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que ¿qué? Que todos se arrepientan. Ahora la pregunta es: ¿todos se arrepienten? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no les da la gana, porque lo rechazan, porque no creen en Él, porque lo menosprecian.
La salvación es para todos, pero no todos la claman, la invocan. Y aún así Dios sigue amando a la humanidad. Termino con esto, mire, el nuevo mandamiento que Jesús les dijo a sus discípulos incluía algo totalmente distinto, algo podemos decir hasta pues alborotador para la gente de aquel tiempo y también para gente de hoy, algo revolucionario, porque incluía que sus discípulos amaran a sus enemigos. No hay otra enseñanza ni religión que enseñe eso, así como Jesús lo enseñó. Y no solo que lo enseñe, que lo viva. Ahora, voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 43. En la versión del lenguaje actual, Mateo 5, 43. Vamos a leer un poco más del contexto y vamos a entender un poquito más. Miren cómo traduce Mateo 5, 43. Esta, o sea, de amar al prójimo, es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero aquí también, aunque Jesús dice que esta orden dio Moisés, en realidad eso no estaba en la ley. Ya de antaño, siglos atrás, la habían añadido. Esa frase. Y en el versículo 44 dice: ustedes oyeron ese mensaje, que puedes aborrecer a tus enemigos, pero ahora, a partir de este tiempo, que es el tiempo de la gracia, a partir de mi aparición en este mundo, pero ahora yo, dice Jesús, yo les digo. Ahora el Dios encarnado vino y habitó entre nosotros, y dice Juan, vimos su gloria y vimos su grandeza y escuchamos del mismo Dios creador de su boca la enseñanza para nosotros hoy. Pero ahora, dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Entonces, cabe en la lógica bíblica que Dios odie al pecador, lo aborrezca con todo su corazón y luego nos mande a nosotros que los amemos. No, porque Dios no puede contradecirse. Él es amor. Repito, Él no ama las acciones pecaminosas de los humanos, ama a los humanos, a las personas, pero reprueba todo aquello que va en contra de su palabra, que va en contra de lo que Él diseñó para nosotros. Sigo leyendo. Versículo 45. Bueno, déjenme retomar el 44. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así, o sea, así significa amar a los enemigos y orar por los que nos maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Entonces, Dios ama al pecador o lo aborrece o lo ama. Porque aquí dice que así demostrarán que actúan como Dios su Padre. ¿Cómo actúa Dios con los pecadores? ¿Los odia? No, los ama. Así van a demostrar que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, demostrando su benevolencia, su generosidad, su amor. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. O sea, hay muchas cosas en las que Dios demuestra ser parejo. Si no, imagínense nada más a los cristianos les llueve en la milpita.
como decimos, ¿no? Versículo 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Ahora, si Dios odia al pecador y Dios no me bendice porque yo solo amo a los que me aman, pero aborrezco a los pecadores como Dios los aborrece, y luego aquí dice que Dios no me va a bendecir, entonces no cuadra, hermanos, por el amor de Dios. ¿Verdad que no? Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Hasta los ateos saludan a sus amigos y aman a los que los aman, ¿sí o no? Ustedes, dice, para ustedes es un mandamiento nuevo. Ustedes deben de ser perfectos como Dios. No está, se entiende, o sea, que no es en la impecabilidad de Dios, que nos, ¿cuándo, verdad? No, pero que entendamos y que crezcamos en esta manera de amar, en ese mandamiento nuevo, que entremos a ese nivel de vida totalmente distinto, despojados de orgullo y de egoísmo y todas esas cosas que nos causan desgracia. Ustedes sean perfectos como Dios, porque Dios es perfecto en su amor, es perfecto en su justicia, es perfecto en su santidad, y nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre y queremos parecernos a Él, queremos parecernos a Jesús. Su Padre que está en el cielo, así sean como Él, y Él es perfecto, dice. Primero de Juan 2:6, último texto. Juan, el apóstol del amor, dijo algo que despejará toda duda respecto a nosotros en relación con los demás, porque dice algo extraordinario. Dice en primero de Juan 2:6: el que dice que permanece en Él, el que dice que está en Cristo, ¿qué debe hacer? Debe andar como Él anduvo. Este va a ser el tema para el próximo domingo de este texto. El que dice que está en Cristo, que es nueva criatura, que ha sido lavado, limpiado de sus pecados, ha sido justificado, santificado, ha nacido de nuevo, está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Pues ese será el tema de dentro de 8 días. Pero ¿cómo anduvo Cristo? Haciendo bien, perdonando a los pecadores, sanando a los enfermos, orando por los transgresores. En la cruz oró y dijo: Padre, perdónalos a los que lo estaban matando, perdónalos, no saben lo que hacen. Una y otra vez anduvo con humildad, se humilló, le lavó los pies a los discípulos, les sirvió, se despojó. Ese es el nuevo mandamiento. Ese es el estándar al que debemos ver. Jesús amó hasta la muerte, dio su vida y luego nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, el que me obedece, el que ama, ese es el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. Y este mandamiento nuevo nos da un estándar todavía más alto. Por consiguiente, los únicos que podemos amar en ese estándar somos los cristianos. ¿Por qué? Porque se nos ha dado una nueva naturaleza, capaz de amar como Cristo amó, que es la meta de todo cristiano, ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. Y debo decirles, en el proceso de la preparación de este mensaje y de todos los que yo predico, siempre hago
un examen, como decían cuando yo era niño que íbamos a la doctrina, hagan un examen de conciencia, decían. Y yo me examino, y yo debo reconocer que cuando Dios me estaba hablando de este tema, yo podía ver pues que Dios me estaba evidenciando, y yo reconocí y reconozco pues que no he llegado a la meta, pero yo quiero llegar. Ustedes también quieren llegar. Yo los animo a que juntos amemos a Jesús con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero luego entra el nuevo mandamiento: ¿hasta dónde debo amar a mi prójimo? Aún no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por los demás. Ese es el gran mandamiento con el ingrediente nuevo. Y yo reconozco que me falta, pero yo no me doy por vencido. Voy a seguir.